Hola a todos, les habla el profesor Gerson Incapié. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la rama de la física llamada cinemática. Para abordar lo que es la cinemática, vamos a establecer 13 partes principales que están relacionadas con el concepto, la forma matemática y las aplicaciones que tiene esta rama de la física. Lo que vamos a tratar lo vamos a dividir en 13 partes. Uno que tiene que ver netamente conceptual con el concepto de movimiento, partícula, trayectoria, posición de un objeto, distancia y desplazamiento. Luego vamos a abordar ya de manera matemática lo que son los conceptos de rapidez, velocidad, rapidez media, velocidad instantánea, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Y finalmente vamos a establecer los movimientos que no tienen velocidad constante, sino que tienen aceleración. ¿Listo? Y para eso vamos a hablar de aceleración, de movimiento rectilíneo con aceleración constante y lo que es la caída libre. Primero que todo, tenemos que saber que la cinemática es una rama de la física que estudia lo que son los movimientos. Pero estos movimientos que estudia la cinemática no nos interesa quiénes producen ese movimiento, cuáles son las causas de ese movimiento. Uno de los precursores del estudio de la cinemática fue el señor Galileo Galilei, que en el año 1687 enunció algunas de las leyes del movimiento que posteriormente el señor Isaac Newton logró establecer con mucha precisión en su Principia Matemática. Vemos en la imagen que Galileo hizo varios experimentos, uno que tenía que ver con la caída de los cuerpos, ahí lo vemos arrojando dos objetos de distinta masa desde la torre inclinada de Pisa, para refutar los conceptos aristotélicos que estaban en esa época, que decían que los cuerpos con más masa caían más rápido que los más livianos. Galileo, en su estudio del movimiento, logró refutar de alguna manera este concepto. ¿Sí? Hoy sabemos que los cuerpos caen a la misma velocidad. Listo, caen igualitos sin importar su masa. Empecemos entonces con los conceptos para comprender mejor la cinemática. Primer concepto, el movimiento. ¿Qué es movimiento en física? Cuando yo hablo de que un cuerpo se está moviendo en física, es porque cambia su posición a través del tiempo. Es como si yo le tomara una fotografía a un cuerpo en particular y un segundo después le tomo otra fotografía y me doy cuenta que ese cuerpo cambió su posición. Yo puedo asegurar que por cambiar de posición en el transcurso de un tiempo, ese cuerpo está en movimiento. Si ese cuerpo no hubiese cambiado de posición, eso es lo que en física conocemos como reposo. Recordemos que el reposo y el movimiento son conceptos relativos. ¿Qué significa que son relativos? Que depende del sistema de referencia o del observador. Hay objetos que para alguien o para algunos se están moviendo, mientras que para otro están en reposo. Un ejemplo concreto podría ser cuando uno viaja dentro de un vehículo, que los acompañantes de uno están en reposo, pero para nuestro sistema de referencia, mientras que las personas que están paradas en el andén o fuera del vehículo y ven que ese vehículo avanza, ve que todo lo dentro del vehículo, incluyendo el vehículo, cambia de posición y para ellos sí habría movimiento. Hablar de un concepto de reposo absoluto o de movimiento absoluto es relativo, ya que a nivel astronómico también podríamos decir que nada está en reposo. Yo aquí en la Tierra, con mis pies en la Tierra, veo que los edificios y todas las personas y todos los que están conmigo están en reposo conmigo, mientras que un objeto que está fuera del planeta va a ver efectivamente que la Tierra está rotando. Y si me pongo a fijarme más, fuera de que está rotando, se está trasladando. O sea, el movimiento, en el caso, por ejemplo, de un observador dentro del planeta, sería algo en reposo, pero por fuera estaríamos en movimiento. Y si hablamos de que si el sistema solar está
En total reposo, tampoco, porque nuestro Sol respecto a las otras estrellas también tienen sus movimientos, cambian sus posiciones a través del tiempo. Y esas estrellas cambian sus posiciones respecto a la galaxia. Y esa galaxia cambia su posición respecto a las otras de galaxias y nos damos cuenta que tenemos un universo totalmente dinámico. Ese sería el concepto de movimiento que estableció el señor Isaac Newton. Para describir lo que es una partícula, tenemos que una partícula es un cuerpo de dimensiones muy pequeñas que tiene masa. En física, una partícula también es considerado como una coordenada matemática que no tiene dimensiones. Diciéndolo de otra manera, es adimensional. No le puedo dar atributos de largo, de ancho ni de largo, porque sencillamente es un punto en una coordenada. Toca aclarar que para poder considerar un objeto como una partícula en cinemática, toca describir dos particularidades. La primera, que sus dimensiones sean muy pequeñas comparadas con la trayectoria o comparadas con la distancia que ella va a recorrer o su movimiento. Concretamente, si yo miro al planeta Tierra respecto a su trayectoria alrededor del Sol, me doy cuenta que la Tierra puede ser considerada como un punto, ¿sí? Como una partícula, ya que las distancias de la Tierra el tamaño de la Tierra comparado con la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es muy pero muy pequeña. Otro ejemplo podría ser un vehículo, puede ser una volqueta que es suficientemente grande para nosotros, pero si yo veo que esa volqueta recorre 500 kilómetros, esa distancia que recorrió es muchísimo más grande que el tamaño de la volqueta y puedo considerar la volqueta como una partícula. ¿Listo? La segunda característica es que el movimiento de esta partícula sea de traslación. Su movimiento sea de traslación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los segmentos de los puntos que conforman ese objeto se van a mantener paralelo durante todo el movimiento. ¿Sí? No va a haber ningún tipo de rotación para poder no considerarla como una partícula. Si vemos en esta imagen la trayectoria de la cometa, vemos que el punto de la cometa A y el punto B de la cometa, al tener esta trayectoria, siempre se van a conservar de manera paralela. Por lo tanto, yo puedo considerar esta cometa como si fuera una partícula. Tercero, ¿qué sería una trayectoria en física? Pues como su nombre lo indica, sería las líneas que describe el cuerpo en ese movimiento. ¿Sí? Si yo tomo una secuencia de todos los cambios de posición, desde la posición A a la posición B y a la posición C, por ejemplo en el caso de la cometa, me doy cuenta que describen una trayectoria que va a tener diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Puedo tener un movimiento totalmente rectilíneo que me dice que el cuerpo describe una línea recta. Un ejemplo puede ser una caída libre, donde la caída libre siempre va a trazar una trayectoria en línea recta. Para el caso de los movimientos curvilíneos, como lo observamos acá en el avión, ya los movimientos describen curvas. Esta curva particular que describe un objeto que cae de un avión es lo que se llama parábola y ya no sería un movimiento curvilíneo. ¿Cómo en este ejemplo podríamos hablar de un movimiento rectilíneo? Si veo de frente el avión, veo que la trayectoria que describe el paquete en la caída es una línea recta. De los principales movimientos rectilíneos que vamos a estudiar en cinemática tiene que ver con los movimientos circulares, pues como su nombre lo indica, describen circunferencias. Ejemplo, una pulga parada en un disco de acetato girando sería un movimiento circular. Para el caso de los movimientos elípticos, nos vamos a dar cuenta de que las trayectorias de los cuerpos alrededor de eh, otros cuerpos, como por ejemplo un planeta alrededor del Sol, describe órbitas elípticas. Esta es otra de las partes importantes de los movimientos curvilíneos. Y como tercera tenemos el movimiento parabólico, que como vimos anteriormente, sería lo que describe un movimiento en caída libre cuando tiene cierta componente horizontal.
Otro de los conceptos importantes para trabajar es el concepto de posición de un objeto. Este concepto de posición de un objeto es importante ya que al tener un sistema de coordenadas yo puedo establecer los posibles cambios de posición para determinar si un objeto está en movimiento o no. Por ejemplo, ese satélite que se observa en la figura va a tener unas coordenadas cartesianas. Esas coordenadas cartesianas sencillamente van a tener las componentes en X, que es lo que nosotros llamamos abscisas, y las coordenadas en Y, que es lo que vamos a llamar ordenadas. En este caso, este satélite va a tener coordenadas 4 millones de kilómetros en X y 3 millones de kilómetros en Y. Y de esa manera yo podría describir la posición de un objeto en coordenadas cartesianas. Otras de las formas de las coordenadas que podemos establecer son las coordenadas polares, o lo que recibe el nombre también de vector posición. Recordemos que en las coordenadas polares nosotros tenemos ya no la coordenada X y Y, sino R y el ángulo, donde R es la distancia que tiene el objeto respecto a mi sistema de referencia, que lo podemos averiguar sencillamente por Pitágoras, teniendo en cuenta que los dos catetos, al elevarlos al cuadrado y sumarlos y sacarles una raíz cuadrada por Pitágoras, tenemos en este caso la distancia en línea recta que hay desde nuestro punto de referencia. Y el ángulo ya tocaría con trigonometría al saber que, por ejemplo, este ángulo va a ser la arcotangente del cateto opuesto, que sería en este caso el Y, sobre el cateto adyacente, que sería en este caso X. Eso me daría en este caso el ángulo. Conclusión. Si me dicen cuál es la posición de ese satélite, yo puedo darlo de dos maneras. La primera, 4 millones de kilómetros en la dirección X y 3 millones de kilómetros en la dirección Y. O puedo decir que desde mi punto de referencia está alejado 5 millones de kilómetros, pero formando un ángulo de 36,87 grados. Para aclarar mejor el concepto de posición y los tres conceptos anteriores, vamos a desarrollar un ejemplo. Bueno, hasta este punto hemos visto cuatro conceptos, que es el concepto de movimiento, el concepto de partícula, trayectoria y posición de un objeto. Recordemos que en el caso del movimiento, nosotros estamos diciendo de que si tenemos como referencia un objeto, que por ejemplo está en el centro de este cuadro, y pasado un tiempo determinado, este puede ser el tiempo 1 y este puede ser el tiempo 2, tenemos que ese objeto se desplaza, por ejemplo, cierta distancia. Al haber ese desplazamiento, yo puedo asegurar que ese objeto tiene movimiento. Recordemos que para el concepto de partícula tenemos de que un objeto, no importa el tamaño que tenga, supongamos un carrito, si va a recorrer una distancia que es muy, pero muy grande comparado con el tamaño de él, es considerado como una partícula. Recordemos que una partícula es también una, es considerada una coordenada dimensional, que significa que no tiene ni largo, ni ancho, ni alto. En el caso, por ejemplo, de las trayectorias, recordemos que existen dos tipos de trayectorias. Si yo coloco un objeto y este objeto es dejado caer libremente, pues este objeto es normal que va a describir una línea recta. Esta línea recta, a lo contrario a los movimientos curvilíneos, es que si, por ejemplo, yo arrojo un objeto en una dirección horizontal, este objeto va a empezar a caer y va a tener dos tipos de movimientos. Este movimiento o esta curva es lo que nosotros llamamos una parábola, que sería un movimiento curvilíneo. Recordemos que los otros movimientos curvilíneos son los movimientos circulares, que se describen con diferentes trayectorias. Y en el caso, por ejemplo, de la elipse, tiene que ver con los movimientos planetarios. Si este es el Sol, la Tierra alrededor del planeta, perdón, la Tierra alrededor del Sol va a describir una elipse. Para el caso de los objetos con diferentes posiciones, recordemos que podemos tener dos tipos de posiciones. Unas que van a ser las coordenadas cartesianas, que tiene que ver ya con la posición de un objeto en términos de los valores de X,
y de los valores de y, mientras que en el caso de las coordenadas polares, o lo que nosotros llamamos vector posición, es simplemente una flecha, como un vector que me indica el valor de r y el ángulo que está formando respecto a esa horizontal. Bueno, hagamos un ejercicio sobre la posición de los objetos. Supongamos que me dan la posición de un objeto que está en la posición cartesiana 3,4 kilómetros. ¿Listo? Si vamos a pintarlo en la posición cartesiana, tenemos que el objeto, en términos de coordenadas x y y, está por acá en 1, 2 y 3 kilómetros. Y en el caso de las coordenadas y, estamos hablando de 2, 3 y 4 kilómetros. Esto también estaría en kilómetros. Y acá en el intersecto estaríamos hablando de la posición cartesiana de este objeto. Ya si me dicen que establezca el vector posición, para el vector posición ya estamos hablando de una flecha que va desde el punto origen hasta el objeto. Este r lo puedo determinar a través de Pitágoras, sacando sencillamente la raíz de 3 al cuadrado, que sería el cateto adyacente, y le sumo 4 al cuadrado, que sería el cateto opuesto. En una calculadora tenemos que 3 al cuadrado me daría pues 9, y en este caso 9 más 4 al cuadrado 16. Tendría la raíz de 25 y todos sabemos pues que la raíz de 25 es 5. Entonces tenemos 5 kilómetros en esta dirección. ¿Listo? Para averiguar este ángulo, pues bueno, ya nos toca utilizar un poquito de trigonometría al decir que este ángulo es la arcotangente, en este caso el cateto opuesto, que sería 4 sobre 3. En una calculadora tenemos que la arcotangente de 4 sobre 3 es 53,13 grados. ¿Listo? Ese sería el valor o las coordenadas del vector posición, que en este caso podríamos escribir ambos vectores de forma cartesiana o de forma polar como 5,53,13 grados kilómetros, las mismas magnitudes para el caso de esta situación. Retomando nuestra presentación, tenemos otros conceptos que son importantes a la hora de comprender bien la cinemática, que es el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento. En la vida cotidiana, pues uno normalmente habla de distancia y desplazamiento como si fueran la misma cosa, pero en el caso de física, la distancia es la sumatoria de todos los recorridos que hace un objeto. ¿Sí? Aquí la tenemos en una definición como la distancia recorrida por un móvil es la longitud del camino recorrido. La distancia que recorre este vehículo sería toda la línea punteada. Pero en el caso del desplazamiento estamos hablando de un vector, ¿sí? Que tiene que ver con el cambio de posición desde un punto inicial hasta un punto final. Supongamos que un objeto tiene esta trayectoria que está describiendo esta manito, ¿sí? Y luego se devuelve hasta este punto. Si yo miro, recorrió 4 metros por acá, 4 metros por acá, para una distancia total de 8 metros. Pero en cuestiones de vectores, el desplazamiento va a ser una flecha que va desde la posición inicial hasta la posición final y sería solamente de 3 metros. Entonces, en conclusión, la distancia es la sumatoria de todos los recorridos o sencillamente la distancia recorrida es la longitud del camino recorrido, mientras que en el caso del desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo donde me dicen que una hormiga se mueve como se muestra en la figura. ¿Sí? Empieza acá en la posición A, luego va hasta la posición B y luego termina en la posición C. Y me dicen determinar la distancia recorrida primero por la hormiga y luego el desplazamiento total recorrido. Por acá tenemos el ejercicio donde me dice que una hormiga tiene el siguiente desplazamiento. Si me pongo a analizar el ejercicio, la distancia recorrida pues es muy fácil de calcular.
ya que sencillamente es la suma de todos los desplazamientos. En este caso, desde el sitio A hasta el sitio B, le sumo sencillamente desde el sitio B hasta el sitio C. Y estamos hablando de que por acá recorrió 6 metros, mientras que por acá recorrió 8 metros, para un total de 14 metros de distancia. Una de las cosas importantes de la distancia es que es una magnitud escalar, por lo tanto, con los 14 metros la magnitud y la unidad es más que suficiente. Para el caso de el desplazamiento total recorrido, que ya es una magnitud vectorial, tengo que considerar que las coordenadas en este caso van a estar determinadas desde el punto inicial hasta el punto final. Este R yo lo puedo conocer sencillamente por Pitágoras diciendo que en uno de los catetos estamos hablando de 6 metros y en el otro de los catetos estamos hablando de 8 metros. Esto en una calculadora me dice que serían 36 por un lado, sumándole 64 por el otro, y tendríamos la raíz de 100. ¿Listo? Entonces podríamos decir que la hormiga recorrió 10 metros en esta dirección. Si quiero calcular el ángulo para dar la coordenada del vector posición, pues averiguo con la arcotangente, en este caso del cateto opuesto, que sería en este caso 6, sobre el cateto adyacente, que sería 8, y según la calculadora, la arcotangente de 6 dividido 8 me da de 36.86 grados. Y terminaríamos en sí este ejercicio. Continuando con la presentación, ya hemos visto los principales conceptos. En el siguiente video vamos a definir lo que es velocidad, rapidez y los otros conceptos que quedan pendientes. Muchas gracias.